Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Bernardo Daniel Méndez Blanco. El día de hoy tengo el gusto de ser acompañado por mi compañero José Francisco Tenorio Reyes, donde vamos a darles a conocer lo que son los enfoques. Existen 4 tipos de enfoques: enfoques basados en la gramática, enfoques basados en las funciones, enfoques basados en el proceso y, por último, pero no menos importante, enfoques basados en el contenido. Espero que sea de su agrado y, lo más importante, que sea entendible. Comenzamos. ¿Qué son los enfoques? Describen cómo enseñan los profesores en base a las intenciones y estrategias que utilizan y las concepciones de la enseñanza. Describe las creencias que los profesores tienen acerca de la enseñanza y a las que subyacen también propósitos y estrategias que ponen en funcionamiento cuando enseñan. Enfoque basado en la gramática. El enfoque surge y se basa en la antiquísima y fecunda tradición de investigación en gramática, que arranca de los griegos y llega hasta la moderna lingüística, pasando por los gramáticos latinos, la escolástica, los gramáticos de Port Royal, la lingüística o gramática comparada, el estructuralismo, el generativismo y la lingüística del texto. Esta nace en el contexto escolar de la enseñanza de la expresión escrita en la lengua moderna y luego se traspasa y adapta a la enseñanza de la escritura. La gramática tiene relación con la pedagogía, de manera en que se desarrolla la competencia comunicativa de los alumnos y, por tanto, en la importancia de aspectos funcionales y del uso. Se busca que los alumnos y las alumnas progresen en el dominio personal de las 4 destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Dentro de sus características principales se establecen 2 grandes modelos. Modelo oracional se basa en los estudios gramático y tradicional. El modelo textual o discursivo se fundamenta en la lingüística del texto, también conocida como gramática del discurso. Los contenidos que enseñan son los gramaticales. Estos varían según la corriente gramatical que se siga. En el enfoque tradicional, los alumnos aprenden básicamente ortografía, acentuación, morfología, conjugación de verbos, género y número en los nombres, sintaxis, subordinadas, concordancia y léxico, morfolexicología, enriquecimiento del léxico. La forma de estructurar estos contenidos puede variar. Las propuestas tradicionales suelen ser más analíticas y se asemejan a la forma que presenta los contenidos de un libro de gramática. Separan los diversos niveles de análisis de la lengua y procede ordenadamente, tratando primero la ortografía, después la morfología, la sintaxis y el léxico. En cambio, las propuestas más modernas suelen ser holísticas y no se preocupan de la dependencia lógica, como facilitar al alumno en lo global de la lengua. Nos ofrecen 2 modelos lingüísticos. ¿Cuáles son? Modelo oracional. La enseñanza se centra básicamente en el ámbito de la oración, las categorías o partes de la oración, la concordancia y la ortografía. Modelo textual. Los contenidos abarcan el texto o el discurso completo. Se enseña a construir párrafos, a estructurar lógicamente la información del texto, a escribir una introducción y una conclusión. Unos ejemplos típicos de este enfoque son los dictados en forma tradicional. El profesor dicta a los alumnos y apuntan. La redacción de temas variados, ejercicios de respuesta única, poner acentos, conjugar verbos, transformación de frases, relativos, voz activa y pasiva. Dichos ejercicios se evalúan por medio del profesor, que corrige la redacción, corrige solo la gramática. Enfoque basado en las funciones. ¿Cómo surge?
Los primeros ejemplos de este enfoque se desarrollan en la enseñanza del inglés y del francés como segunda lengua para principiantes o para estudiantes de los primeros niveles, tratándose de los alumnos con necesidad básicamente orales. En estos cursos dieron un tratamiento muy limitado a la expresión escrita. De hecho, no es hasta principios de los años 80 cuando empiezan a desarrollarse métodos exclusivos en expresión escrita con estos planteamientos. Johnson, 1981. En ellos se incorporan algunos de los hallazgos más importantes de la lingüística del texto, como son los conceptos sobre las propiedades del texto, coherencia, cohesión, adecuación, o las tipologías de los textos o los géneros del escrito. ¿En qué contexto se desarrolla? En el contexto de la enseñanza de una segunda lengua y en concreto en el seno de una metodología, la comunicativa. Sigue la tradición de métodos nacional funcionales desarrollados en Europa durante los años 60, en los cuales los más importantes es enseñar una lengua para usarlas para comunicar. ¿Qué relación tiene con otras disciplinas como la lingüística, la psicología o la pedagogía? Este tipo de métodos tiene su origen en la filosofía del lenguaje y en la concepción funcionalista de la lengua que desarrolló esta. También recibe influencias de la sociolingüística, de los primeros trabajos sobre lingüística del texto y en el campo de la didáctica de los movimientos de renovación pedagógica y enseñanza activa. Sus características principales: visión descriptiva de la lengua, varios modelos lingüísticos, dialectos y registros. Los textos que utilizan para la clase deben ser reales o con mínimo verosímiles. ¿En qué modelo o teoría lingüística se fundamenta? Varios modelos lingüísticos, dialectos y registros. La lengua no es monolótica y homogénea. Tiene modalidades dialectales y niveles de formalidad y especialidad variados. ¿En qué se diferencia en otros enfoques? Este punto, la diferencia entre este enfoque y el anterior es sustancial, mientras el primero se enseña siempre en la misma gramática, sea cual sea el alumno. En el segundo se enseñan y se aprenden fusiones diferentes según el destinatario. Cada lección trata de un tipo de texto distinto, de forma que al final del curso se hayan tratado los más importantes o aquellos que piden los alumnos y que van a utilizar en su vida real. Se suelen utilizar varias tipologías de textos. Dos de las más conocidas son ámbito personal, diario, notas, agenda; ámbito familiar y de amistades, cartas, postales, invitaciones; ámbito laboral, informes, cartas, currículums; ámbito académico, redacciones, apuntes y resúmenes. 2. Texto de conversación, diálogos escritos, transcripción de textos orales, de descripción de objetos, personas o narración, cuentos o chistes, de instrucción, recetas de cocina, instrucciones de uso, de predicción, horóscopo, futurología, de exposición, lección y ensayo. Enfoque basado en el contenido. ¿Cómo surge este enfoque? Bueno, los profesores idearon una metodología para atender las características y las necesidades especiales de sus alumnos, y esto se basa en los siguientes puntos. Surgen de necesidades de expresión escrita de los alumnos que son básicamente académicas, exámenes, apuntes, trabajo, ensayos, etc. Mientras que los alumnos escriben con un fin lucro, es por interés de algo. No lo hacen en sus tiempos de ocio o simplemente en cualquier hora, pero por interés. ¿En qué contexto se desarrolla? Este enfoque se desarrolla paralelamente en dos contextos académicos. Por un lado, Estados Unidos durante la década de los 80, por una parte en los cursos de escritura de las universidades y de los colegios, y por otra parte en las escuelas básicas y medias con un movimiento de escritura a través del currículo. ¿Y qué relación tiene con otras disciplinas como la lingüística, la psicología o la pedagogía? Bueno, de expresión escrita estás en asociación con la lingüística en el ámbito escolar. ¿Y cuáles son sus características principales?
Ponen énfasis lo que dice en el texto, en el contenido, no en cómo se dice, en la forma de los aspectos formales de la expresión y del texto. No se escribe sobre la experiencia personal de cada uno, sino sobre algún tema académico, utilizando fuentes bibliográficas. Además, la habilidad de la expresión escrita se integra con las otras habilidades lingüísticas. Además, se basa en el contenido de una o varias materias de estudio. ¿Y en qué se diferencia de otros enfoques? Bueno, las diferencias más plausibles entre uno y otro son cuestiones de enfoque y de énfasis. Cada metodología ahonda en un punto de vista y propone un trabajo prioritario y sistemático de acuerdo a este. Mientras tanto, el modelo que sustenta esta teoría nos dice que el enfoque está basado en contenidos que se escogen, protegido, adjunto, basado en temas o balanceado. Este debe estar acompañado por un modelo de desarrollo profesional reflexivo, que incluya las características y las prácticas pedagógicas del profesor, la selección y el diseño de material de contenido y el papel de los estudiantes. Mientras tanto, los contenidos que se enseñan en este enfoque ponen énfasis en lo que dice el texto, en el contenido y no en cómo se dice. Visualizar si las ideas son claras, coherentes, ordenadas, originales. Contiene un gran uso de creatividad, hace uso de las reglas gramaticales, la estructura del texto, la idea central y las expresiones formales del mismo. Este se estructura a través de la enseñanza de dos tipos de textos, académicos que surgen de la necesidad de expresión escrita, como lo pueden ser exámenes, apuntes, ensayos, etc. Mientras tanto que exponer un conocimiento resultado de un trabajo. Y los no académicos. El propósito del texto siempre es variado, según el interés del estudiante. En este plasma la experiencia personal del autor. El uso del lenguaje suele ser general y coloquial, y el destinatario no varía. No se limita el tiempo a la hora de elaborarlo. Pero ¿cómo puedo usar este enfoque para desarrollar una clase? Bueno, para ello debes de investigar e indagar información sobre un tema. Búsqueda de información en diferentes medios, sintetízala, léela y posteriormente analízala para resumirla. Y el otro punto importante es el procesamiento de la información. Para ello se deben de elaborar esquemas, debatir o discutir en grupo, además de tener un contraste de opiniones. Para finalizar con la producción de escritos, preparación y redacción de textos académicos, etc. Pero, ¿qué tipo de ejercicios se pueden realizar? Bueno, en una fase de estudio se hace un procedimiento base como lo es leer textos enriquecidos de información, escuchar diversas exposiciones sobre la información que se requiere y comentar y debatir el contenido de dichos temas en clase con su profesor y compañeros. Para ello, la forma en que se evalúan es con ejercicios de expresión escrita, ya que no solo sirven para evaluar los conocimientos sobre el alumno, sino que plasma de alguna manera el conocimiento de dicha información científica. ¿Cuál es el papel del maestro y del estudiante? Bueno, el maestro debe contextualizar al programa de estudios de los estudiantes, al igual que tiene que conocer sobre la materia, además de retroalimentar y ayudar con críticas constructivas. Y el estudiante debe exponer conocimiento o resultado de su trabajo, debe hacer uso de un lenguaje formal, además de plasmar la experiencia personal, lenguaje general y coloquial. Con esto abordamos distintos enfoques que nos ayudan en nuestra práctica docente. Esperemos que este pequeño audioguía sea de utilidad y podamos utilizarla en nuestra jornada de prácticas. Sin más, nos despedimos mi compañero Daniel Méndez y su servidor José Francisco Tenorio. Hasta la próxima, bye. Enfoque basado en el proceso. ¿Cómo surge? ¿En qué contexto se desarrolla? Surge a partir de los años 70. Se desarrolló en Estados Unidos un conjunto de investigaciones sobre el proceso de producción o composición de textos escritos. Un grupo de psicólogos, maestros y pedagogos que impartían cursos de expresión escrita para estudiantes americanos o extranjeros en colegios y universidades privadas empezaron a analizar lo que hacían sus alumnos antes, durante y después de escribir el texto. Estos profesores estaban muy decepcionados con los métodos corrientes que utilizaban en sus clases, porque no ofrecían resultados satisfactorios en sus cursos. Los resultados de las investigaciones sugerían que los escritores competentes
Los alumnos que salían con buenos resultados en los test utilizaban una serie de estrategias que sus compañeros desconocían, los que sacaban malas notas. Este hallazgo significó el reconocimiento que para escribir satisfactoriamente no es suficiente con tener buenos conocimientos de gramática o con el dominar el uso de la lengua, sino que también es necesario saber dominar el proceso de composición de textos, saber generar ideas, hacer esquemas, revisar un borrador, corregir y formular un texto. El conjunto de estas estrategias constituye lo que se llama el perfil del buen escritor o del escritor competente. Pero, ¿qué relación tiene con otras disciplinas como la lingüística, la psicología o la pedagogía? Bueno, en conjunto, estas investigaciones y el enfoque general en la didáctica de la expresión escrita reciben mucha influencia de la psicología cognitiva, así como de otras ramas del saber, como los estudios y las técnicas de creatividad o los métodos de solución de problemas y la heurística. ¿Y cuáles son sus características principales? La escritura como proceso ha sido explicada por los modelos cognitivos contemporáneos de la escritura de Flower y Hayes, 1980, de Collins y Gender, 1980, y de Smith, 1982. Estos modelos describen las operaciones mentales que ocurren cuando se escriben. En este sentido, estudian a detalle tres grandes temas. 1. Los subprocesos de la escritura. La planeación, redacción y, por último, revisión. 2. Diferencias entre escritores expertos y novatos. 3. Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la escritura. Pero, ¿en qué se diferencia de otros enfoques? Bueno, este enfoque pone énfasis en el proceso de composición en contraposición a los anteriores, que premiaban el producto acabado y listo. Lo importante no es enseñar solo cómo debe ser la versión final de un escrito, sino mostrar y aprender todos los pasos intermedios y las estrategias que deben utilizarse durante el proceso de creación y redacción. ¿Y cuáles son los contenidos que se enseñan? La programación recoge el conjunto de estrategias y habilidades y actitudes respecto a lo escrito que caracterizan a un escritor competente. En definitiva, se trata de procesos mentales que la psicología cognitiva ha aislado y calificado de fundamentales, como lo son generar una idea, la formulación de objetivos, la organización de las ideas, redacción, revisión y evaluación. Estos procesos forman los grandes bloques, apartados o lecciones de un curso. Para cada uno se enseñan varias técnicas útiles para la redacción. Pero, ¿cómo se estructuran? Bueno, según los capítulos o lecciones del método Flower, el paso 1 es explorar el problema retórico. El paso 2 es hacer un plan de trabajo. El paso número 3 es generar ideas nuevas. El paso número 4 es organizar las ideas. Paso número 5, el conocer las necesidades de tu lector. El paso número 6, transformar prosa de escritor en prosa de lector. Paso número 7, el repasar el producto y el propósito. El paso número 8, evaluar y corregir el escrito. Y el paso número 9, trata de la corrección de los conectores y de la coherencia del texto. Pero, ¿cómo se desarrolla una clase en esta forma? Las clases basadas en este enfoque funcionan de una forma muy particular. Se parecen mucho a los conocidos talleres de literatura o talleres de expresión escrita, aunque lo que escriben los alumnos no tiene que ser necesariamente literatura o textos con intención artística o lúdica, sino que pueden escribir cartas, trabajos escolares, ensayos, etc. Básicamente, se propone un tema y los alumnos se pasan todo el tiempo de clase escribiendo sobre dicho tema. La clase puede adoptar diversas formas. Se puede trabajar de una manera más programada, con tareas e instrucciones precisas sobre lo que se tiene que hacer, colaborando con el grupo, poniendo en común los resultados, etc. Puede influir espontáneamente según el ritmo y los intereses de cada alumno. Pero, ¿qué tipo de ejercicios se pueden realizar? Bueno, con el enfoque basado en el proceso, los ejercicios pasarían a ser una tarea que requeriría muchas instrucciones y bastante más tiempo para realizarse. Por ejemplo, como puede ser darle ideas precisas al estudiante, como realizar un torbellino de ideas sobre ventajas y desventajas de vivir en pueblo o en ciudad. Para esto, se pide que se lea lo que se ha escrito y lo clasifique en grupos de ideas.
Para ello también se deben desarrollar las ideas en 2 grupos y al final debe describir el primer borrador del texto titulado Las ventajas y las desventajas de vivir en el pueblo. En este enfoque es más importante el proceso de trabajo del alumno que el producto final que pueda conseguir. Pero, ¿en qué modelo o teoría lingüística se fundamenta? Bueno, según explica Potier 1992, todo proceso de producción e interpretación de un mensaje requiere recorrer de manera inversa 4 niveles: el referencial, el lógico-conceptual, el lingüístico y por último el discursivo. En el nivel referencial es el mundo real o imaginario, nos puede mostrar objetos, sueños, etc. En el nivel lógico-conceptual es el de la capacitación mental, de la representación, construida a partir de lo referencial. Es sobre lo que conoce el usuario de dicho idioma. El nivel lingüístico es la competencia lingüística en su conjunto. En él se da el paso a la intención de comunicar, del querer al decir. En el nivel discursivo es el resultado del proceso de utilización de la lengua, en el que se integran diversos componentes como el cognitivo, contextual, las situaciones y la intención. En este nivel está relacionado con otros sistemas semiológicos, como lo puede ser los gestos y la entonación. ¿Y cómo puedes evaluar una actividad así? Bueno, es un aspecto muy particular de este enfoque, ya que es la corrección de los trabajos de los alumnos. Según la teoría de Casani 1989, no se corrige el producto, sino el proceso de redacción. No interesa tanto erradicar las faltas de gramática del escrito como que el alumno mejore sus hábitos de composición, que supere los bloqueos, que gane en agilidad, que rentabilice su tiempo, etc. De esta manera, la corrección supera con creces el marco lingüístico y atañe a campos psicológicos como la forma de pensar o el estilo cognitivo o técnicas y destrezas de estudio, la creatividad, etc. En definitiva, ya no se habla de corrección sino de asesoramiento. ¿Y cuál es el papel del maestro, del estudiante y del contexto sociocultural? Bueno, en un análisis individual de las necesidades del alumno, es muy importante que este enfoque, según la teoría, no existe un único proceso de composición de textos, sino que cada escritor desarrolla sus propias estrategias de acuerdo con sus habilidades, su carácter y su personalidad, siendo la tarea del profesor ayudar a sus pupilos analizando su forma de escribir y tomando conciencia de sus propios defectos y potencialidades. Enfoque basado en el contenido.